No fue el colapso ni la falla en el sistema. Ahora el Metro de Santiago es noticia por esta pelea. Los guardias de seguridad se enfrentan con un grupo de personas que intentó ingresar a la estación sin pagar y en un evidente estado de ebriedad. El ministro de Transportes respaldó el trabajo de los funcionarios de Metro y dijo que los guardias solo deben controlar la evasión y no enfrentar estas situaciones, y llamó a los usuarios a no faltarles el respeto. Tenemos personas inescrupulosas que evaden, que intentan saltarse las barreras de control. El rol del guardia de seguridad es controlar ese tipo de situaciones. Es muy desafortunado si sobre todo están en estado de ebriedad, lo cual lo hace más complejo. Para nosotros es muy importante que se respete a la autoridad, a los guardias de seguridad y que... Hoy las autoridades de gobierno fiscalizaron la ampliación de la línea 5, que permitirá vagones más largos y con capacidad de transportar más pasajeros en menos tiempo. Hay muchas circunstancias que pueden ser un atentado contra la seguridad del resto de los pasajeros, que van desde personas sentadas en los vagones de los trenes, personas que se sientan al borde de los andenes, personas que ingresan con alcohol en el cuerpo. Para los expertos en transporte, el Transantiago y la alta demanda que registra el Metro de Santiago podrían transformarse en el mayor dolor de cabeza para este y los futuros gobiernos. Porque esta es noticia. Vamos a comenzar de inmediato el análisis de esta situación. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto es Noticia. Lo conversábamos hace semanas anteriores cuando nos enterábamos de que por cada metro cuadrado del metro se transportaban por lo menos 7 personas, asemejándonos incluso a metros tan congestionados como el de Tokio. Tomamos contacto de inmediato con Carlos Melo, el experto en transportes de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes, Carlos. Hola, Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, veíamos al inicio, lo revisábamos, una pelea entre guardias y pasajeros. Estas situaciones de reacciones violentas frente al estrés ¿pueden ser determinadas por la excesiva demanda que está teniendo el tren subterráneo en estos días? Bueno, sin duda la falta de o la mayor congestión que las personas experimentan día a día en el metro tiende a que las personas exacerben sus reacciones y se vean conductas como esta, pero también hay un problema cultural detrás, que personas intenten evadir o intenten ingresar bajo los efectos del alcohol al sistema de transporte de la ciudad, es un problema más cultural a ser responsabilidad de la congestión que tiene el sistema. Esta problemática de la evasión, tanto en el tren como en el Transantiago, de alguna manera u otra hace que el sistema no funcione de la manera en que todos esperábamos. Bueno, mira, la evasión hasta el momento siempre había sido un problema que uno podía observar en el sistema de buses. Ya en el metro la evasión era un problema muy limitado, muy controlado, y es por eso que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el ministro. Este tipo de conductas en el metro no se pueden tolerar, porque la verdad es que no existe, los mecanismos de control de la evasión que existen ya en el metro son los mecanismos correctos. La verdad, permitir que las personas evadan en el metro sería ya intolerable. Entonces, que los guardias en las estaciones se preocupen especialmente de controlar eso es algo fundamental. Esa debería ser su preocupación mayor, Carlos, resguardar que la evasión se reduzca a cero, más que la misma seguridad de los usuarios. Yo creo que son las dos responsabilidades compartidas. El aumento en la congestión en el metro, el que haya más personas circulando en las estaciones, obviamente también se tiene que traducir en una mayor cantidad de problemas de seguridad o de problemas de convivencia de los usuarios en el metro. Los guardias deberían tratar de hacerse cargo de estas situaciones, de resguardar la seguridad, pero también de controlar el tema de la evasión, dado que quizás no es suficiente con la responsabilidad de los propios usuarios de pagar su pasaje. Hay que establecer algún tipo de control de personas que estén verificando que los usuarios paguen.
pero los guardias también se pueden exponer a este tipo de situaciones violentas por parte de personas que ingresaron al metro en evidente estado de ebriedad. O sea, quizás un mecanismo un poco más automatizado para evitar que las personas ingresen sin pagar. Es una situación bastante ingrata la que tienen los guardias, pero la verdad es que me cuesta imaginar un mecanismo de control a la evasión mayor que el torniquete que hay en el metro. Ya si tuviéramos que implementar, por ejemplo, no sé, sistemas como rejas o sería quizás un poco excesivamente invasivo con el grueso de los usuarios que son los que sí pagan su pasaje. Es complicado el trade-off entre resguardar y controlar la evasión y no ser demasiado invasivo con los usuarios que sí cumplen con pagar su tarifa, que son la mayoría en el caso del metro. Claro, Carlos, hace un par de semanas atrás hablaba de que por lo menos 2,5 millones de personas eran transportadas diariamente por el metro. A raíz de esa alta cifra es que se implementarán una lista de 14 medidas que de alguna manera u otra vendrían a evitar la congestión que tenemos hoy en el tren subterráneo. ¿Has sabido estas medidas? ¿Las has podido analizar? ¿Van en la línea correcta? Mira, las medidas van en la línea correcta y son las medidas que Metro puede implementar por su parte para tratar de reducir la congestión. Pero aquí yo creo que lo más importante es recalcar que el problema no es un problema de que el metro esté lleno. El problema aquí es que el metro va lleno cuando los buses que compiten con el metro en los mismos trazados van a veces incluso con asientos disponibles. Entonces, la pregunta de fondo, la que tenemos que hacernos para tratar de corregir este problema de la excesiva congestión del metro es cómo podemos lograr que los usuarios se incentiven a utilizar el bus que es alternativa al metro, algunos de los usuarios que hoy utilizan el metro, y es ahí donde está el gran problema a resolver. Carlos, en este momento vamos a mostrar imágenes del tren de Tokio, lo comentábamos al inicio, ya incluso se ha comparado nuestro tren, el de Santiago, con el de la capital japonesa, pensando principalmente en que 7 personas por metro cuadrado van diariamente en nuestro metro. Estamos hablando sin duda de los horarios peak. Estamos viendo precisamente esas imágenes del metro de Tokio cuando son los mismos guardias de seguridad los que intentan de una manera u otra hacer ingresar a la gente, más que hacer ingresar, tratando que quepan todos dentro. Y esto es Chile. No hay mucha diferencia, al parecer, entre lo que estamos viendo en nuestro país con lo que ocurre en el metro de Tokio, donde, claro, ahí los guardias hacen que las personas puedan ingresar a los vagones, pero en el mismo video que veíamos anteriormente, si lo podemos adelantar, vemos el momento en que son los mismos guardias los que sacan a las personas de los vagones, porque las mismas personas que están afuera de los trenes impiden la salida de los pasajeros. Carlos, viendo estas imágenes, nos tenemos que preocupar, tenemos que de alguna manera u otra las autoridades tomar las decisiones correspondientes para que estas imágenes no se repitan diariamente. Sin duda, el metro experimenta y vemos en las estadísticas que día a día la cantidad de pasajeros que transporta va en aumento. Si las medidas preventivas no se toman y este fenómeno se sigue produciendo, claramente la congestión que podemos observar en el metro de Santiago va a acercarse cada vez más a estos niveles. Y aquí hay que quizás establecer mecanismos conjuntos. Un tema es el tema de tratar de resolver el problema de los buses para que vuelvan a ser una alternativa, y otro tema también es tratar de que los usuarios, pese a todas las molestias que tienen que soportar para hacer su viaje en metro, adopten las conductas más razonables desde el punto de vista del bienestar de todos los pasajeros. A veces uno observa, por ejemplo, usuarios bloqueando las puertas, usuarios sentados dentro de los vagones o espacios entre los vagones que van prácticamente vacíos cuando las puertas van repletas. Entonces también como usuarios, todos los que usamos el metro todos los días, pese a que la calidad en cuanto a comodidad del servicio puede no ser la mejor, tenemos que hacer también un esfuerzo adicional y tratar de comportarnos de la mejor forma posible. Sí, extender las líneas del metro, estamos hablando de la ampliación de la línea 5 que estaría terminada de aquí al 2013, podría ser una alternativa porque otros plantean también que una línea paralela a la línea 1 también solucionaría en parte esta congestión. Sí, ojo que más que extender la línea 5, lo que hoy día las autoridades mostraron es una ampliación del tamaño de estas estaciones que están en altura, ya para poder así hacer crecer los trenes y aumentar la capacidad de la línea. Yo estoy de acuerdo con que el metro hasta ahora ha seguido un modelo donde se ha preocupado de expandirse en la ciudad, de expandir su cobertura,
pero no se ha preocupado de expandir su capacidad. ¿Por qué? Porque al final todas las líneas terminan en la línea 1 y la línea 1 se está transformando en el gran cuello de botella del sistema. Desde este punto de vista, claramente la construcción de alguna alternativa a la línea 1 ayudaría a aumentar la capacidad de toda la red. ¿Ya? Y cuando hablamos de una línea paralela, yo creo que no debe ser entendida como una línea que vaya por debajo de la línea 1. Hay alternativas como, por ejemplo, establecer una línea por el Parque Forestal y la Costanera Andrés Bello, que sería paralela a la línea 1 y sería una alternativa, o por el otro lado del río Mapocho, por Avenida Santa María, también serían líneas alternativas a la línea 1 que ayudarían a descongestionar la línea más cargada hoy. Representantes del metro y también del gobierno hablaron sobre la situación que está afectando al metro y también de esta pelea que se registró en la línea 1 del tren. Estas fueron las declaraciones de las autoridades. Hoy día enfrentamos un nivel de congestión superior al que habríamos querido, pero estamos actuando en forma consistente y fuerte. Hay muchas circunstancias que pueden ser un atentado contra la seguridad del resto de los pasajeros, que van desde personas sentadas en los vagones de los trenes, personas que se sientan al borde de los andenes, personas que ingresan con alcohol en el cuerpo. Carlos, cuando hablamos de la ampliación de la línea 5 o de el ingreso de nuevos trenes al sistema, ¿no podría ser que las personas lo siguieran prefiriendo y siguiéramos teniendo más pasajeros diariamente en el metro? Es una especie de publicidad también para el tren. Sí, sin duda. Ese es un fenómeno que bastantes expertos en el tema coinciden. La verdad es que cuando estas medidas de aumento de capacidad se implementen, en el corto plazo se va a ver una disminución de la congestión, pero al verse una disminución de la congestión, las personas reaccionan rápidamente a ese incentivo y van a llegar nuevos usuarios al sistema. Entonces, al final, cualquier medida mediante la cual tú aumentes de forma marginal la capacidad del metro, al final, en el mediano plazo va a tender a desaparecer, porque nuevos usuarios van a llegar al servicio y van a volver a los niveles de congestión que estaba antes. Y entonces, ¿cuál podría ser la solución? Porque se plantea de la ampliación de estaciones, la ampliación de líneas, la incorporación de nuevos trenes, estas 14 medidas que de alguna manera vendrían a descongestionar el tren, pero de todas maneras las personas lo seguirían prefiriendo. Entonces, ¿sería un círculo vicioso de nunca acabar? Mientras más ampliaciones, más personas se suben al metro. Mira, básicamente las medidas de solución del tema de congestión en el metro de largo plazo apuntan a dos líneas. Una, aumentar en forma real la capacidad de la red de metro. Ya cuando digo en forma real me refiero no a comprar unos trenes más ni a expandir o agrandar un poco las estaciones, sino que aumentar la red, construir más kilómetros de metro. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es incentivar para que algunos de los usuarios que con la integración entre Metro y Transantiago se pasaron de los buses al metro, vuelvan a los buses de alguna forma. ¿Ya? Y eso se puede lograr de dos maneras. Mejorando el servicio de los buses, haciendo que sean más regulares, que tú puedas determinar de mejor forma tus tiempos de viaje en bus, o aumentando la diferencia tarifaria entre los dos servicios, que es una alternativa que hasta ahora yo creo el gobierno no se ha abierto a explorar, porque es una alternativa que no es muy no ofrece muchos beneficios desde el punto de vista político para cualquier autoridad. Claro, y eso también podría perjudicar a las familias más vulnerables del país. Carlos, volviendo al tema de la pelea, a lo que se produce cuando un guardia de seguridad quiere impedir que una persona ingrese gratis al metro. Los mismos guardias haciendo este tipo de funciones, resguardando la evasión, por otro lado haciendo que las personas ingresen o salgan de los vagones, hacen que este tipo de situaciones hacen que puedan reaccionar de forma más violenta cuando se encuentran con personas que no quieren pagar o en estado de ebriedad. Sí, sin duda. Los guardias, al hacer esta doble función, se ven sometidos a una posición, a un trabajo bastante estresante y les toca una parte bastante ingrata del trabajo que hay en el sistema de transporte. Quizás deberían explorarse alternativas para que otras personas cumplan los roles de control de la evasión. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo, porque la verdad es que el sistema hoy no puede darse el lujo de empezar a permitir evasión en el metro, considerando la evasión que ya existe en los buses. Con el flujo que tenemos hoy en el metro de Santiago, la semana pasada tuvimos un problema serio con el metro en la automatización para la largada de los trenes. ¿Puede que tengamos estas fallas en el corto plazo, pensando en la cantidad de personas que ocupan el metro? En términos sencillos, ¿se podría volver a echar a perder el metro por la cantidad de gente que ingresa? Mira, la verdad es que Metro de Santiago tiene unos
sistemas de mantención o de revisión para evitar las fallas, que son bastante buenos. Ya la tasa de fallas que tiene Metro de Santiago para la cantidad de usuarios que tiene es bastante baja en comparación a otros metros del mundo. Sin embargo, las fallas son fenómenos eventuales que pueden ocurrir en cualquier momento, y es ahí quizás donde está la principal debilidad del sistema hoy. Cualquier falla que se produzca en el metro se va a expandir rápidamente a toda la ciudad, y eso es por la gran dependencia que hoy día el sistema de transportes tiene del metro. El metro hoy es la columna vertebral del sistema, y cualquier falla puntual en la columna vertebral se expande rápidamente a todo el resto de la ciudad. Carlos, algunos expertos en transportes también plantean que tenemos que cansar de seguir invirtiendo plata en el Transantiago y que de una vez por todas las platas se deberían destinar al metro para, como tú bien decías, ampliar los kilómetros de tren más que quizás la ampliación de alguna de las estaciones. ¿Por ahí va la cosa? ¿Por ahí podríamos empezar a solucionar el problema? Es un camino. Yo no creo que sean caminos que sean separados y que no se puedan complementar. Claramente es necesario expandir la red de metro, crecer en capacidad como en cobertura, pero una ciudad no puede funcionar solo con metros. Una ciudad del tamaño de Santiago necesita un sistema de buses que apoye a la red de metro. Si vamos a definir que el metro es la columna vertebral, el eje estructurante del sistema, hay que invertir en su crecimiento, pero tampoco podemos dejar de lado el sistema de buses. Muy bien, Carlos, te queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde en Esto es Noticia para analizar esta situación bastante crítica por la que atraviesa el principal medio de transporte del país. Gracias, que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está entonces el análisis de lo que ocurre en el metro. Nos vamos a separar brevemente, hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros porque al regreso estaremos revisando este particular anuncio que hizo el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, sobre la reestructuración de la Oficina Nacional de Emergencia. Fíjese que dijo que la ONEMI no estaba a la altura, pero con gestos bastante especiales. Eso a la vuelta en Esto es Noticia.